podemos empezar con la presentación y parafraseando a Jorge Luis Borges, presumo que el doctor Eduardo Romano ya se ha resignado a la infamia de que sea yo quien lo presenta cada vez que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo se le ocurre invitarlo a un evento científico. Agradezco su paciencia. Bien, creo que muchos o todos conocemos al profesor Eduardo Romano, profesor en letras, periodista y poeta, profesor en la Universidad de Buenos Aires, donde se ha desempeñado primero como adjunto y luego como titular efectivo en la Cátedra de Literatura Argentina II y en la Cátedra de Problemas de Literatura Argentina. En la misma universidad fue profesor titular del Seminario de Cultura Popular y Masiva en la Facultad de Ciencias Sociales. Ha ejercido además la docencia en el profesorado del CONSUDEC, en las universidades nacionales de Rosario y Lomas de Zamora, y ha dictado cursos en otras universidades del país y del extranjero, como por ejemplo Complutense de Madrid, L'Orientale de Nápoles, Nacional de Medellín, y una larga lista de universidades nacionales. Es profesor consulto por la Universidad Nacional de Buenos Aires, director de la Maestría en Comunicación, Cultura y Discursos Mediáticos de la Universidad de La Matanza y actual director del Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas. Ha realizado una enorme tarea de divulgación como conferencista y también a través de prólogos y estudios preliminares a ediciones de clásicos de la literatura argentina. Ha realizado estudios sobre Guiraldes, Quiroga, Marechal, Cortázar, Haroldo Conti, Bernardo Cordon, la narrativa regionalista y nativista. Ha trabajado sobre zonas de encuentro entre la literatura y los medios de comunicación, la literatura y el cine, la literatura y la cultura popular, el humor, el periodismo. Ha sido colaborador en revistas culturales como Crisis, Hoy en la Cultura, El Escarabajo de Oro, Zona, El Barrilete, y de revistas especializadas como Cuadernos Hispanoamericanos, Capítulo, Tramas, Orbis Tertius y Sama. Y además ha publicado artículos en los diarios La Opinión, Clarín, Tiempo Argentino y Página 12, por citar solo algunos. Entre sus obras se pueden destacar las siguientes: Análisis de Don Segundo Sombra, El Teatro del Siglo XX, sobre poesía popular argentina, medios de comunicación y cultura popular, claves del periodismo argentino actual, breviario de la poesía lunfarda, el boom del cuento argentino en la década del 60, el nativismo como ideología en el Santos Vegas de Rafael Obligado, literatura cine, argentinos sobre las fronteras, Voces e imágenes de la ciudad, aproximaciones a nuestra cultura popular urbana, revolución en la lectura, el discurso periodístico literario en las primeras revistas ilustradas rioplatenses, Haroldo Conti, alias Mascaró, alias La Vida, intelectuales, escritores e industria cultural en la Argentina, y Cortázar 1963 acerca de Rayuela. Y como poeta pueden destacarse, por ejemplo, 18 poemas, Entrada Prohibida, Algunas vidas, ciertos amores, Misiadura, Doblando el codo, Entre sobrevivientes y amores difíciles, Puro biógrafo y otras inconveniencias. El Fondo Nacional de las Artes publicó en 1997 una antología de su obra poética, y los dejo ahora con el profesor Eduardo Romano, que va a abordar un tema que creo que estamos todos expectantes por escuchar su plenaria. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerle a Gustavo. No recordaba que es reiterado presentador de mi pasaje por Mendoza, pero se lo agradezco enormemente. Y además, como le escribí, es un lujo que él lo haga, ¿verdad? Bueno, en cuanto al asunto de mi ponencia, se vincula evidentemente con una preocupación que tuve desde siempre, en realidad desde que terminaba la carrera de letras. Mi primera participación en un congreso, cuando todavía era ayudante del profesor Citric, fue en Córdoba, y fue una defensa, de alguna manera, de Homero Mansi frente a la generación del 40, ¿no? Es decir, la defensa de un poeta del tango. El tema de la poesía del tango lo seguí desarrollando. Hay una antología
1900-1980, anotada y comentada, que da prueba, digamos así, de ese trabajo. Pero bueno, una de las cosas que uno confirmó, diríamos así, en el tiempo, es que el tango había desaparecido como manifestación e identidad de las mayorías populares argentinas, no solo porteñas, a fines de la década del 60, ¿no? Tal vez el éxito de Balada para un Loco, de Piazzolla y Ferrer, sea un punto terminal, digamos así, de esa popularidad, y el hecho también de que se lo dejara de bailar, ¿no? El tango ya no estaba en los grandes bailes, sino que se recluía en lugares como Caño 14, y aparecía también un músico como Piazzolla que desplazaba, diríamos así, en cierta medida la música del tango hacia la música selecta, sobre todo con la formación del octeto, y desaparecía también la letra del tango, ¿no? Es decir, hay muy pocos tangos con letra de Piazzolla, y no habiendo elegido precisamente a los más indicados para esas letras, ¿no? Recuerdo varias reuniones con él en aquellos años y discutíamos sobre esta cuestión de cuáles eran las letras más convenientes para los tangos que él escribía, como el tango del Ángel, por ejemplo. Bueno, un interrogante que me quedaba a mí es qué pasó con los cancioneros desde ahí en adelante, es decir, en el último cuarto del siglo XX, en las últimas décadas del siglo XX. Me pareció que lo que sucedía era una fuerte llegada de otros ritmos, no sé si decir extranjeros, o por lo menos no eran extranjeros de la misma manera. Es decir, por un lado estaba la invasión de la música anglosajona, liderada por 5 sellos que eran las majors, ¿no es cierto?, norteamericanas, que imponían determinado ritmo, que tuvieron en Buenos Aires a un directivo de RCA, Ricardo Mejía, mexicano, que fue, digamos así, el encargado, primero, de destruir las matrices de tango y folclore de esa compañía, salvo algunas pocas que salvaron empleados de la misma. Eso en primer lugar. En segundo lugar, reemplazar por el twist y no por el rock, porque el rock podía ser, y el rock sobre todo de Elvis Presley, podía ser demasiado conflictivo para las familias argentinas, reemplazar por el twist lo que era tango y folclore, es decir, tratar de imponer esa música especialmente para los jóvenes, ¿no? Seleccionar, hacer un grupo de jóvenes para audiciones de televisión. Hubo varias anteriores, pero finalmente la que se impone es el Club del Clan en 1962 y 63. También piensa una serie de nombres para los actores, digamos así, los cantantes de esa audición, que no eran, digamos así, los originales, ¿no? Y así crea, digamos así, a Nicky Jones, a Jolly Land, que no, obviamente no tenían tales nombres, como una manera, digamos así, de refuerzo a los ritmos que quería imponer. Y también es astuto en la medida en que no deja la audición librada al twist, sino que hay representantes, un representante del tango, alguien que canta boleros, y aparece ahí también la música tropical, ¿no? Con Chita Galán y con Chico Novarro.
Así que Chico Novarro ahí en el 62 es una figura importante, digamos así, por varias cumbias que compone. Él había estado, y originalmente era un baterista de jazz, muy interesado por el jazz, nunca abandonó, digamos así, esa predilección, pero Mejía lo invita a formar parte de este grupo, a él le parece interesante y creo que consigue con El Camaleón, con Sombrero de Paja, con sus primeras composiciones que se escuchan ahí en el Club del Clan, un tipo de cumbia interesante, porque está fundamentalmente vinculada, digamos así, con casi como, diríamos, como dibujos animados, con animales que hablan, o animales que les sirven para, como el camaleón, ¿no es cierto? Esa alegoría que traza entre el camaleón y la nena, que porque cambia de colores, los dos cambian de colores por igual. Muy vinculado también con la poesía de María Nela Walsh, porque Tupinamba es de 1960, es decir, que es el momento en que María Elena Walsh descubre cómo escribir canciones con un cierto perfil surrealista, donde los animales tienen un papel protagónico. Sin duda, Chico Novarro, o Miskin, como es su apellido original, o Nicky, como le decían en el ambiente de jazz, tenía el don. Y lo demostró después. Es decir, hay varios boleros y varios tangos escritos por él que son realmente muy respetables como letrista. Bueno, pero esto, digamos así, tiene una historia anterior que deberíamos, digamos así, reconstruir. Es decir, cómo llega la cumbia a la Argentina. ¿Cuál es, digamos así, su procedencia, su camino, los primeros grupos? Por supuesto que esto nos llevaría mucho tiempo, mucho más del que disponemos hoy para la exposición. Pero básicamente hay un hecho muy importante, ¿no? Es decir, cómo se origina, la cumbia se origina, bueno, junto con otros ritmos tropicales y caribeños, a los cuales, en cierto modo podríamos decir, derrota para imponerse en el ámbito latinoamericano con una gran preponderancia. Surge en la zona caribeña de Colombia, en Medellín, Santa Marta, en esa zona con predominancia étnica negra. Era una música considerada sensual e inmoral por las ciudades colombianas del norte de la montaña, por Medellín, por Bogotá, por Cali, pero que en un momento dado no pueden impedir que el éxito de esa música se proyecte, digamos así, sobre la zona, digamos así, blanca, o eminentemente blanca, en parte mestiza, de Colombia. Es decir, que ahí hay una problemática ya racial, ¿no? Un triunfo de los, diríamos, de los negros sobre los blancos, que va a marcar creo que todo el proceso de expansión posterior de la cumbia por América Latina. Pero además que el componente negro es muy fuerte, pero no es único. Es decir, es una música, un cancionero triádico, donde están los elementos indígenas, la gaita o la flauta de Emilio, la guacharaca, que también es indígena, se agrega a eso la percusión negra, y después también los elementos europeos, que van a ser el acordeón, la guitarra
Y en un documental de 2020, busco el nombre porque ahora no lo recuerdo, se ha reconstruido, el autor del documental, que es breve, ha reconstruido cómo era, digamos así, el baile original. Y era un baile en el cual los bailarines se desplazaban alrededor de los músicos y ellas llevaban una vela encendida y esa vela tenía, digamos así, una connotación erótica, había una suerte de asedio de los hombres a la mujer, y ese elemento, digamos así, sensual, erótico, es el otro componente importante que va a tener continuidad a lo largo, digamos así, de esa expansión en América Latina. Este sería tal vez uno de los factores, podríamos decir, siempre como hipótesis, sobre todo cuando entro en la zona, digamos así, que no es exclusivamente de las letras de cumbia, me muevo con cierta precaución porque no es mi campo de saber específico. Pero yo diría intuitivamente que la capacidad de metamorfosearse en cada lugar, que es lo que finalmente va a explicar eso de que, bueno, ¿por qué los santafesinos dicen que su identidad musical hoy día es la cumbia? ¿No? Esa capacidad que tuvo siempre, primero en la propia Colombia, donde hay una cumbia sampuesana, una cumbia cinegueña, es decir, en cada región de Colombia adquirió modalidades y matices distintos. Y esto lo siguió haciendo en su expansión, ¿no? Su expansión tuvo como dos direcciones. Por un lado hacia México, hacia el norte, desde Colombia, y por otro lado hacia el sur, a través de Ecuador, Perú, Bolivia, hasta la Argentina. Y por eso también en la Argentina tiene modalidades y matices distintos, que se podrían descubrir y estudiar e investigar en cada región. Lo de Santa Fe fue resultado, digamos así, de que en los últimos tiempos aparecieron dos libros dedicados a este fenómeno de la cumbia santafesina. Perdón, libros que los tengo acá cerca y los voy a mostrar. Los dos de 2019, Así nació la cumbia santafesina. A ver si se ve. Editado por la Municipalidad de Santa Fe y la Universidad del Litoral. El autor, un periodista, Hugo Alberto Miguel. Y el otro es Santa Fe, la cumbia, de otro periodista también, Maximiliano Márquez, y el subtítulo es Vida y obra de los máximos exponentes de la cumbia santafesina. Es decir, que esos dos trabajos, el de Márquez tiene también, de manera indirecta, tiene una serie interesante de entrevistas a los realizadores de la cumbia santafesina, y me sirvieron como para tener una información más detallada de algo que es difícil de estudiar, ¿no? Por supuesto que el tango también lo era. De hecho, la antología que hice yo de tangos entre 1900 y 1980 tiene más de 300 letras anotadas. Pero aquí se da el caso, digamos así, de que un solo grupo, por ejemplo, el de los Palmeras, que elegí para elegir uno y decir, bueno, me parece significativo y cubre, digamos así, ya en los años 60 empieza a formarse, aunque sus grabaciones son de la década siguiente, pero en 10 años
perdón, en 20 años tiene más de 20 long plays, cerca de 29 long plays. Si ustedes calculan, hacen un promedio de 10 canciones por long play, tenemos más o menos 300 canciones para solamente un segmento de su producción. Lo cual exigiría para trabajar y para investigar en ese campo equipos de investigación que pudieran, digamos así, hacerse cargo de tal corpus. Pero con el corpus ocurre, digamos así, también una pregunta inicial que es, bueno, ¿todo ese corpus es poético? Es decir, ¿podemos decir que toda canción es poesía? Preguntas, digamos así, más o menos básicas, que nos pueden dejar fuera fácilmente, sacar fuera del campo de estudio esta problemática de la canción. Ahí sí hay una enorme diferencia con el tango, ¿no? Es decir, el tango creo que definió diferentes estilos a través del tiempo, que reconoce una serie de letristas importantes que, en parte también por nuestro trabajo, digo, por la gente que empezó a reconocer la importancia poética de la letra de tango, que fue algo que tal vez se nota ya desde mediados de los 60 con el ensayo de Ernesto Sábato, y después los trabajos de Blas Matamoro, de Noemí Ulla, inclusive también algunos nuestros con Aníbal Fori y con Jorge Rivera. Digo, resultado de todo esto, hoy en varias antologías de la literatura argentina figuran poetas como Homero Mansi, Enrique Santos Discépolo u Homero Espósito. Y tal vez hay varios que todavía no entraron, pero seguramente en algún momento, como Celedonio Flores, por ejemplo, o José María Contursi, van a ingresar a esas antologías. ¿Ocurrirá lo mismo con la cumbia? Sí, ahí yo veo un desfasaje muy grande, y un desfasaje muy grande que lo explico en esta ponencia y también en un libro en el cual estoy trabajando sobre el tema, por algo que tiene abundante bibliografía sociológica, pero sociológica que se ocupa, digamos así, de la fuerte caída de los sectores populares en materia de educación, de vivienda, de alimentación, etcétera, pero nunca aparecen los valores simbólicos. Es decir, nunca aparece cómo esta situación de precariedad que se da en los sectores más populares y más humildes ha afectado, ¿no? Sí, se habla así a veces de lo educativo, pero bueno, pero ¿cómo repercute eso en los consumos simbólicos? Entonces, ahí creo que estaría, digamos así, la clave para explicar eso. Tampoco eso nos daría una respuesta, digamos así, final. ¿Por qué? Porque consultando esas letras, escuchando los conjuntos, uno encuentra que hay material poético. Pero no hay material poético en la zona, diríamos así, dominante de esos cancioneros, sino en algunas zonas minoritarias. ¿A qué se debe esto? Se debe, creo que es a la contaminación de esos cancioneros con el canto melódico internacional. Es decir, hay un repertorio amoroso que es casi excluyente o enormemente mayoritario, muy estereotipado, y que sería, en términos de algunos investigadores, sobre todo franceses, ¿no? El caso de Bourdieu, sería el resultado, sería la marca, digamos así, de esa exclusión marcada por las desigualdades sociales, ¿no? Es decir, ahí estaría la marca de que no, ese sector social en sus gustos no puede avanzar más allá. Y entonces se conforma, diríamos, de alguna manera, con esas versiones estereotipadas del amor, pero que están agravadas por otro ingrediente,
que ese sí es muy fuerte hasta el 2000, después habría que ver si hubo cambios y hasta dónde hubo cambios, por el machismo, paternalismo, etcétera, que aparece en las canciones, ¿no? Es decir, en el caso de la cumbia hay una mirada masculina sobre el cuerpo femenino. Y esto, diríamos así, está, digamos así, en gran parte del repertorio, salvo excepciones. Y ahí, en las excepciones, es donde me parece que uno va a encontrar poesía. Es decir, poesía por lo menos en una de las dimensiones de lo poético. Es decir, aquellos que escapan a lo que se dice o lo que se puede decir y se animan a decir otra cosa. Es decir, yo había elegido una canción al respecto. No sé, Eve, si es la que podemos escuchar. La que se llama Suavecita, Suavecito. Sí, sí, esa está. Bueno, sí. ¿la podemos A escuchar? ver, Gabriel, ¿dónde estás? Gabriel, ¿se va a poder pasar ahora? ¿Estás ahí? Bueno, ya lo busco por el celular. Bueno, ¿cuál sería, digamos así, la novedad, mientras lo vas buscando? ¿Cuál sería la novedad de la Suavecita? Es decir, una letra que reconoce la actividad de la mujer, y nada menos que a la hora del baile. Es decir, que aquí no es el hombre que mira el cuerpo de la mujer que está bailando y se siente, digamos, atraído o destaca los rasgos corporales, digamos así, que ve, sino que las indicaciones femeninas parecen retrotraer los movimientos a los de aquella danza ritual de los orígenes, ¿no? Se parece un poco a aquella danza original y nativa. Lo leo igual, después lo vamos escuchando. Que mi novia sí sabe... Disculpe, si quiere Sí. podemos poner el tema. Bueno, ahí está. novia tú sabes cómo se baila la cumbia, que al sonar los amores y no le pido mi vida a ella, y como enamorado no la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella es bailadora, cumbia señora, sé que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se se aparta, se agarra su pollera, arregla en su cadera, corriendo altanera me dice baila, baila, bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita, me la baila suavecita y a ver todos lados. Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita, se la baila suavecita y a ver todos lados.
Bien, podemos interrumpirle ahí porque... Bueno, creo que la fundamental, ¿no es cierto?, se escuchó. Fíjense que mi novia sabe cómo se baila cumbia, es decir, la primera voz que se escucha es una voz masculina, ¿no? Pero cuando avanzamos, me dice baila, baila, es decir, sonriendo altanera me dice baila, baila, báilamela suavecita, es decir, le dice ella cómo hay que bailar, ¿verdad? Bueno, entonces esta letra ya es poética en la ruptura con el estereotipo del cancionero amoroso, y no solo de la cumbia, sino también internacional. Pero bueno, eso ya sería meternos en otro campo. Es decir, que ya está ahí introduciendo algo nuevo. Y después creo que hay que considerar también, eso lo pensaba para el otro ejemplo, que después, el otro es el que no se consiguió, me dijiste, el Sí, de el Violeta. otro no. No, Bueno, el de Violeta sí, no, el otro de pero Violeta sí. las palmeras, el de Bueno, Somos bueno. unos muchachos. Está bien. Está Está bueno, la letra, pero no está la canción. bueno. La Pero, versión digo, de Violeta por Alcides sí está. claro, algo muy, muy importante, digamos, y que nos atañe especialmente a nosotros, es que no hay, por eso destaqué que los dos libros sobre la cumbia santafesina están escritos por periodistas, ni siquiera por comunicólogos, que son en general ellos y los sociólogos los que han trabajado esta zona. Literatura, crítica literaria ausente, por el momento. ¿Y cómo lo trabajan? Claro, lo trabajan de tal manera que parece que estos no son canciones, porque no tienen letra. Jamás hablan de la letra. Y cuando hablan, bueno, mejor ni escuchemos lo que dicen, pero no le podemos pedir a ellos, que se manejan con otro saber, que digan lo que nosotros sí sabemos, y que el aspecto lingüístico literario de las canciones no lo pueden explicar los sociólogos ni los comunicólogos, salvo que, bueno, ingresen, digamos, hacia esa dimensión capacitándose. Pero entonces, en general, la actitud es: una canción vale si de alguna manera, y eso sería el campo, por ejemplo, de una pareja de investigadores, los dos Pablos, Semán y Vila, que han incursionado en esta cuestión. Pero bueno, ellos rescatan a ciertos grupos, en general de lo que llaman el rock chabón, que es muy cercano a veces a la cumbia, o por lo menos que tiene el mismo público, en los suburbios y en el tercer y cuarto cordón de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que les interesa es que hay un margen de protesta social. Entonces, si hay un margen de protesta social, se puede hablar de las letras de las canciones. Si no, las letras de las canciones son sencillas, ¿no? Y algunas calificaciones peores. Es decir, que no, la poesía está absolutamente ausente. Y no solo la poesía en esta dimensión que decías antes, ¿no? En esto de la ruptura con el estereotipo, nosotros también, cuando leemos poesía, estamos aún en un mismo poeta, vemos, bueno, el poeta ha creado un estereotipo de ciertos temas, etcétera, pero de pronto hay un poema distinto, y eso lo valoramos poéticamente. La capacidad de decir no lo explícito, sino lo implícito, porque justamente lo que valoran ellos es lo explícito, es decir, que en un momento dado hay alguna forma, digamos así, de denuncia o de hablar sobre esas condiciones precarias de vida, etc. Entonces, valoran, por ejemplo, el caso del grupo Callejeros, Ataque 77, todos los que ven como representantes del rock chabón. Bueno, yo creo que hay poesía en una dimensión más elemental, por la cual no empecé. Sí, en la ponencia que preparé escrita empezaba por ahí, pero bueno, preferí conversar porque uno no es lo más efectivo, sobre todo temporariamente, pero bueno, es mejor, me parece, la comunicación, más espontánea. La poesía la canción está escrita en verso, y el verso es un recurso originario de la poesía, si yo no me confundo.
Claro, que no es el verso canónico, ni siquiera uno puede hablar de estrofas en la canción. Yo prefiero usar siempre bloque, porque la estrofa tiene ya pautas establecidas, ¿no es cierto? Y acá no. De pronto hay un bloque de 5 versos y después hay otro de 8. En el bloque se combinan los octosílabos con los decasílabos. En general, de pronto hay composiciones que están todas escritas en alejandrinos y con una rima absolutamente canónica, pero no es lo habitual. Lo que predomina es lo otro. Pero el verso está. Y entonces está lo fundamental. Digo, si nos remitimos a las que a mí por lo menos me parecen las lecturas como para empezar a entender la poesía, la lectura de los formalistas rusos y especialmente de Roman Jakobson, la sonoridad es fundamental. Es decir, que en toda poesía, además del verso, y el verso es también porque facilita algunas reiteraciones fónicas. Y entonces uno encuentra que aún en composiciones, diríamos así, que no tienen ningún prestigio poético, pero que sí han ganado gran popularidad en el público, y ahí se nos crea, digamos así, un interrogante mayor, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde? Eso es el caso de Violeta, justamente, ¿no? Una canción de Alcides, uno de, voy a ser sincero, formante, digamos, formante de un grupo con Gladys, La Bomba Tucumana, con Ricky Maravilla, el grupo, el Compocho de la Pantera, es decir, el grupo donde yo menos pensaba encontrar poesía en el panorama de la cumbia. Y sin embargo, un día leo que Violeta es un gran éxito de Alcides. Entonces digo, bueno, voy a leerla, voy a tratar de superar mis prejuicios y ver si realmente estos que son animadores de Pasión de Sábado que es ese tipo, digamos, de programas donde ellos cantan y hay 4 o 5 chicas con pocas ropas que bailan y son mostradas, como alguien dijo muy mordazmente, por una cámara ginecológica. Bueno, nunca pensé que por ahí me iba a tropezar con la poesía. Y sin embargo, la composición Violeta la tiene. ¿Y la tiene por qué? Porque hay un nivel de implícito, de sentido implícito en la canción, de diversas voces que se superponen, que me parecen que tiene que ver con lo que uno suele encontrar en la poesía. Claro que... Esa está, si querés que la escuchemos. Sí, sí. ¿Querés que la escuchemos? Sí, sí, me parece que sí. Por Alcides, ¿no? Sí, exactamente de la página oficial de Alcides. Gabriel, por favor. Así es. Muy espectacular. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Es decir, hay ahí, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós, ¿no? Es decir, que hay voces, distintas voces, y un encierre narrativo y se va sin decir adiós,
que ¿quién lo emite? Es decir, el que da las órdenes, no la dejes ir al principio o no. Es decir, que hay allí un juego que no es habitual dentro de las canciones, digamos así, amorosas de cumbia. Por unos posteos de YouTube me entero de que esta canción es la había ya interpretado el grupo de cuarteto Chévere, y antes de eso el puertorriqueño Chayanne, con un doble título, Fricote, Violeta. Es decir, que eso me lleva a una canción del repertorio baiano y a un baladista, Luis Caldas, y al compositor Paulinho Camafeu, al long play de ellos Magia de 1985, donde Fricote, que es algo así, la traducción sería así como furioso o enfurecido, ¿no? Es decir, le pregunta a una mujer, ¿por qué se preocupa en peinar su cabello lacio? Y un negro le ordena a alguien, agárrala de ahí 2 veces. A la pregunta ¿para qué?, de otra voz, responde la primera: para ponerle lápiz labial violeta en la boca y en la mejilla. En el cuarto bloque, similar al anterior, solo se modifica la respuesta a ¿de qué color? De color azul en la boca y en la puerta del cielo. Es decir, que esta composición es realmente muy enigmática, no es el caso de Violeta, ¿no? Pero de ahí viene. Es decir, que hay también toda una problemática de la intertextualidad, mucho más complicada que en el campo literario, ¿no? Donde ya es complicada, ¿no? Yo me acuerdo de cuando se hace famosa la noción de intertextualidad, ¿no es cierto? A partir del libro sobre la transtextualidad de Genet, muchos alumnos que tenía, e investigadores, no lo limitemos a los alumnos, decían, pero ¿cómo vamos a hablar nosotros de transtextualidad e intertextualidad si hemos leído tan poco? Es decir, los estudiantes de letras descubrieron que en las facultades estudiaban teoría, pero no leían literatura. ¿Sí? Habían ingresado a estudiar teoría, por lo menos en la UBA pasaba eso. Tenían 3 cursos de teoría, ¿sí?, que no les permitían seguir leyendo o empezar a leer, una de las 2 cosas. Bueno, es decir, la transtextualidad, la intertextualidad en el campo, digamos así, complejo, semióticamente complejo del cancionero, y esto lo ha dicho una amiga de provincia, Silvia Barey, que fue una de las primeras académicas que escribió sobre la canción desde una perspectiva semiótica, una gran complejidad. Es decir, cómo trabajar aquí. Yo encontré esos posteos de YouTube y me orientó. Es decir, lo encontré casualmente. Así que no es fácil, diríamos así, salvo que, bueno, uno domine miles de canciones de diferentes países y de diferentes ritmos, como para decir, bueno, yo puedo hablar de intertextualidad en los cancioneros. Bueno, pero entonces, estos músicos, además del que son sobre todo Camafeu, animador del carnaval baiano, de la música axé, es decir, un personaje importante dentro del cancionero del nordeste brasileño. Y la canción es muy interesante porque además él es indio tupinambá, y los indios tupinambá son negros, pero sin motas, con el cabello lacio. Es decir, que el comienzo de la canción tiene que ver con su propia historia, seguramente frente al espejo cuando se quiere peinar, ¿no? Y ve ese cabello lacio que no tiene nada que ver con las motas de los otros negros baianos. Bueno, eso llegó de manera, digamos así, transversal y equívoca a Alcides, y me dejó, digamos así, con el interrogante de cómo hacía Alcides, dada su procedencia y su grupo de referencia, para escribir algo que tuviese algo de poesía, para escribir una canción que tuviese algo de poesía.
Bueno, el asunto central, y veo que el tiempo se me fue, el asunto central era el porqué, digamos así, de la cumbia santafesina. ¿Por qué? Mejor dicho, ¿por qué los santafesinos dicen que la cumbia es su identidad musical? Vamos a ver si eso lo leo y voy un poco más rápido. Bueno, este grupo, los Palmeras, digo, para cerrar, ya que hice referencia a ellos, ¿no? Y sus primeros discos ya son de la década, avanzada la década del 70, 76, 77. Con respecto al tema de la identidad, justamente son interesantes esos dos primeros álbumes que publican, que editan en el 76 y en el 77, porque uno tiene fotos de las escaleras laterales del emblemático, digamos así, puente colgante de Santa Fe. Y el otro tiene a los 5 del grupo en una posición, digamos, de medio perfil en la plaza de los dos congresos de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esta cuestión que está vinculada con que en ese momento para grabar tenían que venir a Buenos Aires, ¿no? Es decir, no tenían estudios, el soporte tecnológico como para grabar, como ellos querían por lo menos, en Santa Fe. Entonces vienen a Buenos Aires y hay este juego, digamos así, de dos identidades, ¿no? Identidad porteña, hasta cierto punto, identidad santafesina. Pero después se va a convertir en uno de los más exitosos conjuntos de cumbia provincianos y la explosión de conjuntos juveniles de cumbia va a crear, digamos así, esta sensación de que es la música característica de la provincia, ¿no? Fíjense al respecto, en uno de los dos libros que mencioné, el de Miguel, tiene un prólogo del intendente de Santa Fe, estamos hablando de 2019, que se llama Parte de la identidad santafesina. Y entonces ahí José Manuel Corral, que era el intendente, dice: la cumbia es parte de la identidad santafesina, es un ritmo que está presente en la vida de todos, que alegra cada fiesta, que suena de fondo en las casas de la ciudad, que tarareamos de vez en cuando. A lo largo de estos 55 años hemos adoptado el ritmo colombiano y le imprimimos características propias. Bueno, y más adelante el propio autor, Miguel, dice: hasta ese momento, década del 60, los músicos santafesinos carecíamos de una identidad musical propia. Tenían identidad musical provincias como Entre Ríos con su chamarrita, Corrientes con el chamamé, Santiago del Estero con la chacarera, Córdoba con el cuarteto, Buenos Aires con el tango. Pero nosotros estábamos huérfanos de estilo musical que nos identificara. Con la llegada de la cumbia se llenó este espacio y hoy podemos decir con total seguridad que es el folclore santafesino, el saber de nuestro pueblo. Bueno, por supuesto que ahí habría varias cosas que comentarle, pero bueno, es el éxito y vigencia popular conseguido por la cumbia en Santa Fe lo que puede dar origen a estas confusiones, similares a las que allá por 1988 provocaron un tremendo desorden en Cosquín, cuando la Mona Jiménez subió a cantar sus temas en el festival y muchos querían impedirlo. No aceptaban que el cuarteto fuera folclore, sin reparar en que lo que ellos prefieren escuchar tampoco lo es. La estilización ha alterado la composición de zambas, chacareras, gatos, etc., con instrumentos y armonizaciones modernizadoras. Es decir, querían que el cuarteto fuera folclore, cuando tampoco la zamba, etc., el gato, la chacarera que escuchan, hoy día es folclore en el sentido estricto y antropológico del término. Bueno,
Pero entonces creo que hay, digamos así, una suerte de confusión allí en Santa Fe porque esta música se ha hecho muy popular. Pero bueno, lo que sí, yo diría, y a lo mejor la cercanía y activo intercambio con Buenos Aires la privó a Santa Fe de un sonido músico verbal propio, si acatamos aquella afirmación. Pero la cumbia, en todo caso, es portadora de valores identitarios más amplios y combinados con otros inestables. Los Palmeras cantan en cumbia colombiana. En la América toda, la cumbia es un portento, porque ya no tiene fronteras, ella es libre como los vientos. La sensualidad del tango estuvo condicionada por sus orígenes. Adhiero a quienes dicen que los primeros tríos actuaban en prostíbulos y el baile abrazado y con cortes insinuantes era un prólogo al acto sexual pactado. De ese origen marginal llegará a París y a toda América Latina con una configuración híbrida, según sus primeros historiadores, los hermanos Bates de 1936. Hibridación de lo melódico sentimental de la habanera afrocubana, la coreografía de la milonga criolla y el ritmo machacón del candombe. Una nueva fusión de instrumentos prehispánicos, afros y europeos está en el origen del cancionero, la cumbia, que alcanzó mayor popularidad hacia fines del siglo XX. La cumbia reemplazó la sensualidad tanguera, introspectiva, recóndita, merced a una trayectoria que fue desde el trópico caribeño a Bogotá, pese al rechazo inicial de la élite blanca. Su festividad erótica contagiosa cubre hoy el mapa de la América hispánica para darle alegría a los sectores más humildes y postergados por las políticas neoliberales y contra la imposición del ritmo latino desde Miami, liderada por los cubanos exiliados Gloria y Emilio Estefan. Gracias por la escucha. Buenas tardes. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo la exposición, que creo que nos despierta un montón de preguntas y también de caminos posibles. No sé, Eve, si nos quedaría algo. Sé que nos estamos superponiendo con las comisiones. No, no importa, que siga el diálogo. Si alguno quiere Pero, retirarse porque tiene que ir a alguna de las sesiones, ya las sesiones se van a abrir, van a esperar unos minutos más para empezar las ponencias, pero nosotros podemos seguir acá unos minutos más. Quedamos muy cortos al dedicar una hora a las conferencias, así que no. Aprovechemos el tiempo con Eduardo. Bueno, sí, allí tenemos una pregunta. María Inés. Muchas gracias por las sugerencias, Eduardo. Bueno, yo particularmente me siento doblemente interpelada porque más que santafesina, yo soy rosarina y ya allí habría como una extrañeza en relación, ¿no?, a esta identidad de lo santafesino tan homologable. Dudo mucho si pudiéramos decir lo mismo desde esta ciudad, que se ha resistido históricamente al juego de ese tipo de música. Pero bueno, quería preguntarle concretamente si usted no piensa, usted hizo referencia a que esa expansión de la cumbia, y justamente las imágenes de la cumbia santafesina se muestran en el Obelisco. Es decir, ¿es necesario pasar por la legitimidad porteña? ¿No ha sido una especie de marca cultural que ciertas élites políticas, ¿no?, han querido poner en juego, escenificar? No sé por qué, pero pienso en la palabra marca, en el sentido estricto, ¿no?, en que Campbell le daba ese término. Si no tiene que ver con ese aspecto, más bien diríamos, la expansión de la música de la cumbia santafesina, o por lo menos no solo con ese aspecto, ¿no? Yo por lo menos, perdón, es la pregunta, sí, es claro. La observación. Bueno, yo hablo de dos tipos de marcas, ¿no? Es decir, hay una marca que es la marca de la dominación, la marca de la subordinación. Es decir, cuando
se crea necesariamente un estereotipo, se reitera infinitamente ese estereotipo y parece que eso obturara todo otro tipo de producción. Y lo que rompe con ese estereotipo es la resistencia que de pronto aparece en una determinada cumbia que no se pliega al estereotipo. Y que se da en otras composiciones, ¿no? Aparte de la que hice referencia, sobre todo la suavecita, digamos, de los Palmeras, pero también cuando los Palmeras, por ejemplo, tienen una composición sobre quiénes son ellos y cómo están formados y cómo encaran, diríamos así, la voy a leer, ya que la menciono, estaba en el proyecto, en la ponencia. Somos los muchachos de la orquesta, los que rascan siempre en cada fiesta. Llevamos los instrumentos que podemos, la cosa es entregar felicidad. Somos los muchachos de la orquesta, bajo, acordeón y batería, guitarra, pandereta y alegría, y un loco corazón para entregar. Es decir, que en ese caso hablan de ellos mismos, ¿no? De quiénes son, de qué instrumentos tocan y qué efecto consiguen, y por qué la gente los necesita. Porque en medio de la desazón, la desesperanza, la tristeza, llevan alegría. Y hay un rato de alegría que parece como si pensáramos en la droga, trasladarnos a otro lugar, ¿no? Es decir, me acuerdo siempre de la anécdota de un periodista que le preguntó a un villero por qué miraba tantas horas de televisión. Entonces el villero lo llevó hasta la ventanucha del rancho donde vivía y le dijo, ¿qué quiere? ¿Que mire esto todo el día? ¿No? Lo que se veía a través de la ventana. Creo que es esto, digamos, ¿no? Esa búsqueda de ese momento de alegría, de olvido, de transfiguración, etcétera, ¿no? Que es lo que puede brindar. Claro, pero ahí está la cuestión de si pesan o no pesan las letras, ¿no? Porque seguramente los que no se han ocupado nunca de las letras dicen, bueno, no tienen importancia, la gente no las escucha, no las conoce, y eso no es así, ¿no? Porque uno ve en los recitales que en general hay un momento en que el cantante se hace acompañar coro con la gente que está presente, es decir, que muchas de las canciones las recuerdan y las saben perfectamente de memoria. En el estereotipo está, digamos así, por eso decía que es un elemento, es una marca de la subordinación, porque está todo el peso, digamos así, del machismo, ¿no? De la postergación de la mujer. Que eso, y es una hipótesis personal, ¿no? Creo que tiene mucho que ver porque es más fuerte en los sectores populares. Es decir, porque el hombre que es humillado en su trabajo, en sus relaciones sociales, etcétera, tiene un solo lugar donde puede mandar y hacer sentir su poder. Y es dentro de la familia, con la mujer y con los hijos. Eso ha sido, digamos así, resultado de toda la estructura social y de su funcionamiento, ¿no? Es decir, no es una casualidad que el machismo se dé preferentemente o de manera más violenta en los sectores más humildes. Entonces, ese cancionero donde solo hablan los hombres, donde solo miran los hombres, alimenta, digamos así, esa desigualdad social. Cuando se rompe con eso desde algún otro lugar, me parece que hay que atender especialmente como críticos a lo que se está diciendo, ¿no? Es decir, otro aspecto, por ejemplo, de los Palmeras, y me decidí sin quedarme con ellos porque es imposible hablar
y mezclar otros grupos, ¿no? Por la cantidad de grupos que hay, porque bueno, yo conozco algunos nada más y nunca los conoceré a todos. Estoy trabajando el aspecto del fútbol, que eso sí lo marcaban Vilas y Semán, la pasión futbolera. Hay varios temas de los Palmeras dedicados a Colón de Santa Fe, uno de los equipos, digamos así, representativos de esa provincia, especialmente cuando ascienden a primera división, etcétera. Es decir, que la cuestión del fútbol, que también ingresa en la cumbia villera, ¿no? Es decir, que tiene ahí un contacto con la cumbia villera, está, digamos así, presente en el cancionero, ¿no? Es otra zona donde lo popular ingresa, pero ingresa sin esa marca de postergación, ¿no? No tiene por qué aparecer, bueno, salvo aquellos que digan, claro, no soy Sebrelli, por suerte, que dicen que el fútbol es una de las desgracias nacionales, etc. Bien. Muchas Sí, gracias. no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Le puedo regalar una anécdota? Sí. De los Palmeras, hace unos años, no muchos, pues se hace una fiesta a fin de año en la Universidad Nacional de Rosario y lo organiza también el gremio del personal. Fue contratado el grupo y cobró para el show, pero se le pidió que repita el bombón asesino y cobraron $10.000 por volver a cantarlo, volver a tocarlo. Todos muy felices, ¿eh? Gracias Eduardo, muchas gracias. Bueno, que canten para los sectores más humildes no quiere decir que lo sean. Mercedes Sosa grababa con las Mayors, ¿no es cierto? Así, para las grandes empresas concentradas, sus problemáticas sociales. Así que bueno, si empezamos a hablar de contradicciones, tenemos para rato. Sí, yo quería agregar que en lo que hace a música popular, creo que en la movida del reggaetón y de las músicas que uno suele escuchar en las radios o en esos canales de televisión que pasan, música popular latinoamericana, uno advierte, por ejemplo, que en algunas voces como Karol G o Nati Nastya, de pronto habría una suerte de empoderamiento femenino en donde se empiezan a escuchar, digamos, otro tipo de relaciones, pero volviendo a lo que decía María Inés y vos, Eduardo, con relación a Mercedes Sosa, uno no sabe hasta qué punto esa nueva figura no está un poco como normalizada, por llamarlo así de alguna manera, por los grandes productores que de pronto descubren otro target, ¿no es cierto? Empiezan a advertir que el público cambia, que de pronto todo ese machismo, que hay otro público, digamos, y otro escenario en donde hay una suerte de empoderamiento femenino y no están respondiendo también desde una figura a lo mejor tan estereotipada como las que veníamos de la tradición, con un esquema de una mujer que de pronto se libera de ese estereotipo que está tan, digamos, expandido. Sí, y Casu ahí me ponen en el chat que también sería el caso de Casu y de otras, claro. Sí, pero justamente por eso yo marqué que me ocupaba de los últimos 25 años del siglo XX. Del 2000 para acá hay muchas cosas en esto que cambian y tendrían que ser consideradas de otra manera, incluso porque aparecen grupos de homosexuales, de trabas, etcétera, de cumbia. Así que por eso marqué muy claramente que eran solo los 25 años finales del siglo XX, ¿no? Ya la cumbia villera es una ruptura ahí en el pasaje de siglo, ¿no? Y hay que hablar en otros términos de esa explosión, digamos, que fue una explosión además muy breve, digamos así, ¿no?
fue impresionante, muy fuerte y muy breve. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Sí, Marime. Sí, yo me perdí en un lugar con Violeta y Eduardo, mencionaste dos antecedentes, uno de Chayanne y otro de... Dos cantantes, Luis, pero los nombres que se me van. Así los busco y los puedo bailar. Paulinho Camafeu y Luis Caldas, en un long play que se llama Magia, de 1985. Perfecto. O sea que son ambos brasileños. Sí. Caldas es un baladista. En cambio, Camafeu es de la música axé, de Bahía, del carnaval bahiano. Es decir, una extracción muy popular. Trabajaba en ese famoso y hermoso mercado que hay en Bahía, donde, claro, la música y la poesía son otra cosa en Brasil. Sí. En ese mercado que está atrás del mercado modelo de Bahía, hay un puesto de los cantantes populares, lo que diríamos los payadores bahianos. Ahí uno va para contratarlos para que canten en un matrimonio, en un casamiento, para que canten en un niño que lo van a bautizar, es decir, en las fiestas familiares, ¿no? Es decir, tienen un puesto ahí, venden sus folletos y se los puede contratar para fiestas familiares o de otro tipo, ¿no es cierto? Claro. Cívicas, etc. Es Bueno, decir, que gracias. el canto popular tiene, digamos así, una presencia, como si hoy tuviéramos un kiosco de payadores, digamos, ¿no? Claro. Detrás de algún shopping o de algún mercado modelo. Pero bueno. Sí, la canción es... Lo que pasa es que dicen que Chayanne la tradujo, lo cual es absolutamente mentira, no tiene nada que ver, o muy poco que ver, la versión de Chayanne con la de Fricote, que es la versión brasileña, ¿no? Ajá. Y que habla de este estremecimiento de la mujer negra que se está peinando, etc. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, nos seguiremos Eduardo, viendo por esta vía. Sí. sí, bueno, tenemos el proyecto de publicar las actas digitales, por supuesto, porque ya en estos tiempos creo que es creemos que es lo más conveniente. Así que si tenías ya armada la ponencia, la tenés escrita y querés mandárnosla, podés ir haciéndolo. A los demás le vamos a dar el instructivo la semana que viene para que vayan preparando las ponencias con ciertas pautas generales para que sea más fácil la evaluación y la posterior publicación. Pero bueno, a Eduardo no te vamos a pedir los detalles técnicos, sino simplemente que si estás interesado en publicarlo en las actas, que sí, por supuesto, mandes no, el trabajo sin problema. Claro. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Un buenas gusto tardes. haberte escuchado nuevamente, Eduardo. Bueno, gracias. De esta manera damos por finalizada esta plenaria, no sin agradecerle a Eduardo su participación y la exposición que realmente, bueno, como verás, ha despertado muchísimas líneas y muchísimo interés, y esperamos poder leerlo, tu trabajo en las actas, o en el libro cuando lo edites. Bueno, bien. Sí, en las actas seguro van a aparecer algunas cosas que están en el texto y no alcancé a decir o a leer. Bueno, gracias a todos otra vez y buenas tardes. Por eso más lindo tener actas. Eduardo, un gusto realmente.